Amigos y amigas de Soria Saludable 2023, agradezco sinceramente la presencia en el acto de todos ustedes. Iniciamos hoy un nuevo ciclo de este clásico mes de la salud que hace, ahí es nada, 29 años que lo comenzamos. El objetivo fundamental, como el del primer año en 1995, promover con actividades preventivas la salud de todos los sorianos. Han pasado por este aula magna Tirso de Molina, desde premios Nobel y príncipes de Asturias, como los profesores Joan Ducet, Grisolía, Matesán, y a otros que pueden serlo, como el profesor Inspizúa o el profesor Valentín Fuster. También, por lo menos, a mí me causó una enorme impresión el doctor Cavadas, cirujano plástico, por las proyecciones que aquí nos presentó. Tampoco nos debemos de olvidar de Jesús San Miguel y tantos otros que nos llevarían muchos minutos y ustedes lo han conocido y quedan a nuestra memoria y a la suya. De igual forma, hemos aprendido y conocido los avances y conocimientos actuales de materias como la oncología, la diabetes, la medicina preventiva, la dieta mediterránea, la medicina de trabajo, la historia de la medicina, las enfermedades infecciosas y prácticamente todas las especialidades de la medicina. Sin embargo, había un tema que no habíamos significado en estos Sorias saludables y que, dada su prevalencia e incidencia, debía ser tratada en el mes de la salud. Queridos amigos, a nadie se le escapa que la salud mental es un tema que no ocupa los grandes titulares de la prensa, pero que, sin embargo, condiciona las vivencias de muchas familias y personas. El patronato de nuestra Fundación Científica consideró que este año 2023 debería aplicarse a esta patología y a su prevención. Al igual que en un desfibrilador salva una vida y son muchas las que están salvando, el conocimiento preventivo y predictivo de los signos y síntomas de las enfermedades mentales agudas y crónicas que se van a plantear estos días en este aula nos hace pensar que muchas personas y familias se verán beneficiadas por estos conocimientos. El suicidio, el ciberacoso, las redes sociales y todo ese entramado de nuevas tecnologías a través de los móviles están aquí y veremos qué se puede prevenir. En todo lo que es el programa del mes de la salud, aquí tenemos hoy presente con nosotros el doctor Javier Jiménez Pietropolo, que nos dará hoy la conferencia y, por lo que he estado escuchando, con muchísimo conocimiento por su dilatada experiencia, pero la presentación, sin duda, la hará mucho mejor. Estaba fuera de micrófono. La hará mucho mejor el doctor Ruiz Liso. Para el día 15 tenemos también las redes sociales y el ciberacoso, prevención e intervención, de doña Elena González Romero, comandante jefe del Servicio de Psicología de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. Seguro que por conocimiento y experiencia será muy interesante el verlo. El día 20, de la evidencia a la práctica en la prevención de los suicidios, por don Ignacio Muñoz Siscar, médico psiquiatra del Servicio de Psiquiatría de la Unidad de Agudos de Burgos. Y ya en lo que es la clausura, tendremos este año el premio de investigación, el Premio Nacional de Investigación, que cae en don José María Ordabás Muñoz, catedrático de nutrición. También en la clausura y con el premio de investigación también premiamos a los mejores de los nuestros,
Por un lado, el Premio de Valores Humanos, que recae en Jesús Aguarón, médico, presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, que por su dilatada experiencia, conocimiento y sensibilidad merece el Premio de Valores Humanos. Y también, con mucha unanimidad por parte del patronato, los premios Saludable 2023 sobre el personal sanitario y no sanitario del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Soria. Y me parece, tanto por su labor profesional, pero sobre todo por su labor humana. Esto es lo que va a venir a ser el programa, el clásico del otoño, el Soria Saludable, y con ello, pues solo quiero hacerlo breve, porque el que tiene que hablar indudablemente es don Javier Jiménez, y algo lo hará el doctor. Pero quiero compartir con todos ustedes, y no extenderme más, algo que nos ha sucedido estos días y que en la celebración del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar ha decidido por unanimidad premiar con el premio 2023 a la mejor iniciativa institucional relacionada con la protección de salud. Todo esto al proyecto Soria Cardioprotegida de la Fundación Científica Caja Rural. Yo creo que es un honor, que iremos a recogerlo el día 10 de noviembre a Salamanca y que acompañaré al doctor Ruiz Liso, porque compartir con todos los amigos de los Soria Saludables y con las autoridades de Soria, tener un premio nacional a la que ya fue en el 2004 la primera ciudad cardioprotegida, 2006, 2007 ya la primera ciudad cardioprotegida, pues bueno, y esa enorme labor de estar poniendo desfibriladores allá donde nos lo están solicitando, ayuntamientos, policía, polideportivos, etcétera, etcétera. Empezamos con todos los cajeros de la Caja Rural y hemos ido poblando para intentar, pues bueno, pues tener esa posibilidad y esa alternativa para cualquier caso que pueda ocurrir, que siempre va acompañado de lo que es la formación, tanto por la Fundación como por el Instituto de las Ciencias de la Salud, que es muy fundamental. Y siempre es imprescindible el 112, que tiene que estar ahí. Así que, amigos del Soria Saludable, muchas gracias y salud para todos. Buenas noches, si se puede decir buenas noches, con el frío que hace. Hoy tenemos el privilegio de contar con una de las personas que, cuando decidimos hacer el Soria Saludable dedicado a la salud mental, y de común acuerdo con el doctor Ricardo Martínez Gallardo, vimos que había unos temas como era el suicidio, como eran las redes sociales, como era el ciberacoso, que tenían que estar presentes este año, ya que en estos 29 años no lo habían estado. Y había una persona con la que hemos inaugurado este ciclo, que es el señor Jiménez Pietropaolo, Javier, que es psicólogo especialista en psicología clínica, miembro fundador de la asociación Red AIPIS, psicólogo facultativo del Cuerpo Nacional de Policía, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, presidente honorario de esta asociación y creador y miembro del grupo de familiares y allegados en duelo por suicidio de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Es miembro del Grupo de Conducta Suicida del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Es autor de diversas guías publicadas por la Comunidad de Madrid que pueden descargarse gratuitamente y que algunos ejemplares pueden recoger a pie del estrado. No está solo, guía para la prevención del suicidio dirigida a docentes, guía para familiares en duelo por suicidio, coautor de la guía de autoayuda Prevención del Suicidio, ¿Qué puedo hacer?, entre otras. Participa en diversas ponencias nacionales e internacionales relacionadas con la conducta suicida.
docente de numerosos cursos sobre el suicidio y que hoy lo queríamos tener en Soria. Ha sido reconocido el pasado año, en el 2022, con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por la creación y puesta en marcha del equipo de intervención psicosocial. Javier es el responsable del funcionamiento del citado equipo, el cual tiene como una de sus funciones principales la mejora de la salud mental y la prevención de las conductas suicidas en el Cuerpo Nacional de Policía, compuesto por más de 72.000 funcionarios repartidos por todo el mundo. Ayer leía casualmente una nota en Diario Médico en donde creo que la frase lo dice todo. Hablando de la prevención, decía que más vale una onza de prevención, es decir, 25 gramos aproximadamente, que una libra de tratamientos, de terapéutica, es decir, 400 y pico gramos. Creo que lo dice todo. Entre sus compañeros y en el colegio profesional nos señalan que si alguien merece un reconocimiento relacionado con la prevención del suicidio, ese es Javier Jiménez, no solo en el ámbito policial, sino en el profesional de la psicología y en el área general. Fue el primer profesional que ya en 2008 formó el primer grupo de estudio e investigación de la conducta suicida en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. También quien impulsó la creación de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio en 2009 y el Día Mundial de la Salud Mental celebrado en octubre en Zaragoza. También la Policía Nacional recibió el Premio Nacional Prevencionar 2022 por este trabajo que él y sus compañeros están haciendo en el ámbito de la salud mental. Yo creo, como ha dicho antes el presidente, don Carlos Martínez Izquierdo, que a quien han venido ustedes a oír, especialmente en este tema, yo no sé si decir duro o difícil, es al señor Jiménez Pietropaolo, y yo creo que todo lo que yo diga estoy estorbando en la presentación. Le quiero agradecer además su facilidad para poder estar hoy aquí y agradecerle esa presencia. Al final de su intervención habrá un debate, un diálogo de aquellas personas, porque me ha dicho que es lo que más le gusta, el poder intercambiar con las personas que están en este aula sus conocimientos y las cuestiones que le quieran preguntar. Muchas gracias. Nosotros nos bajamos a oírte y tienes la palabra. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles al doctor Liso y a todos ustedes por haberme llamado para intentar transmitirle lo que son 30 años de estudio e investigación de la conducta suicida, que se dice pronto. Les aviso para que estén tranquilos. Hablo como si me fuera a dar un ataque al corazón. Hablo a toda velocidad, porque casi siempre tengo un problema, que es que considero que les quiero transmitir tantas cosas que voy súper rápido ahí. Me cuesta mucho quitar cosas porque todo me parece interesante. Si cualquier cosa no lo entienden, no lo comprenden o lo que sea, me lo dicen y se lo aclaro. En primer lugar, les voy a contar, ya que uno de los cargos que he ocupado y donde más experiencia he cogido ha sido como presidente de la Asociación AIPIS y como psicólogo de la Asociación AIPIS. Algunas de las cosas que hacemos, fíjense, no es para decir que bien lo hacemos ahí o para echarnos flores, sino para que vean qué es lo que podemos hacer. Solamente 5 profesionales de manera voluntaria que estamos trabajando en otras instituciones, lo que hemos podido hacer en un año. Ahora imagínense 10 profesionales a jornada completa que se dedicaran solamente a esto. Hemos atendido telefónicamente a cerca de 150 supervivientes al año. Supervivientes les voy aclarando ya para que cojan algunas nociones sobre la conducta suicida. Son los familiares y seres queridos de las personas que se han suicidado. Supervivientes no son los que se han intentado matar y no lo han conseguido. Atendemos a unas 25 familiares que tenían a alguien con un intento de suicidio o con ideación suicida, orientándoles de manera telefónica.
Lo más frecuente que atendemos son madres que sus hijas adolescentes se han intentado suicidar, hijas de 14, 15, 16 años, que muchas veces contactan con nosotros cuando les ingresan en la planta de psiquiatría después del intento de suicidio que han tenido y están aterrorizadas porque no saben qué hacer cuando salga su hija. Nos han solicitado orientación cerca de 10 institutos o colegios. ¿Por qué? Pues porque han tenido alumnos que o se han suicidado en el mismo instituto o se han intentado suicidar fuera del instituto, dentro del instituto, o que han verbalizado que tienen ideación suicida. A veces ha sido por los alumnos y a veces han sido por profesores que se han suicidado y se han enterado todos los alumnos. Hemos orientado a 21 profesionales, entre otros, psicólogos, psiquiatras, médicos, profesores, policías, bomberos, que nos han escrito de manera individual porque se han encontrado con esta problemática en sus diferentes trabajos para preguntarnos cómo pueden actuar. Les pongo solamente un ejemplo, que nos han contactado y decidimos elaborar luego dentro de Policía Nacional un documento. En muchos casos la Policía Nacional y la Guardia Civil tiene que comunicar a los familiares y seres queridos que un ser querido suyo se ha suicidado, ha aparecido muerto por suicidio. Y nadie, en muchos casos, les han enseñado cuál es la forma de hacerlo. Hay gente, ahora a lo mejor en las últimas promociones en las academias, algunos psicólogos del equipo de intervención psicosocial estamos dando formación, pero hemos preparado un decálogo, por ejemplo, para Policía Nacional de cómo debe ser unas pautas mínimas básicas de actuación, de cómo comunicar un suicidio a unos familiares o mientras llega la comisión judicial, cómo pueden interaccionar con la familia, porque a lo mejor la comisión judicial puede tardar minutos o puede tardar horas y mientras están los familiares queriendo entrar en la habitación para abrazar, por ejemplo, al hijo que está ahorcado. Pudiera ser un ejemplo. Hemos orientado a 17 estudiantes del fin de grado de Psicología, Medicina, Máster de Psicología General Sanitario, Máster de Prevención de Riesgos Laborales, siempre ¿por qué? Porque realizan su trabajo fin de máster relacionado con la conducta suicida. Hemos concedido entrevistas a 17 periodistas de televisión, radio o prensa escrita. Nos han pedido orientación 17 asociaciones de salud mental y 17 asociaciones de supervivientes. Por ejemplo, la próxima que yo voy a dar una conferencia es para enfermos de ELA, ahí. Y, por ejemplo, una de las cosas que les quería explicar como detalle a esta asociación es que si el año pasado hubo unos 100 y pico personas que lograron que les concedieran la eutanasia en España, que es un suicidio asistido, esos no se consideran suicidios, esos se consideran muertes naturales. Y más de la mitad de los que solicitaron la eutanasia tenían ELA, por ejemplo. Piensen, como les he dicho, que esto lo hemos hecho unos menos de 10 profesionales ahí. El resto de los miembros de esta asociación son supervivientes ahí. Aproximadamente hay unos 80 supervivientes, son miembros de la asociación AIPI. Les voy a dar solamente 4 proyecciones de lo que me preguntaban los medios de comunicación, porque hay tanto tabú, tanto estigma, tanta ocultación con la conducta suicida. Pues fíjense, en España, desde el Concilio de Orleán, el 563 después de Cristo, la Iglesia Católica, privada del rito funerario y de la sepultura eclesiástica, a los suicidas hasta el 1983. Había un enterramiento diferenciado, había una misa exequial, no podía haber una misa exequial ni ningún oficio religioso hacia las personas que se suicidaban. Casi 1.500 años de castigo frente a 40 años de permisividad. Los que lo intentaban y no lo conseguían no podían ser padrinos de bautismo ni de confirmación. Sin embargo, paradójicamente, nunca en la Biblia se condenaba el suicidio, pero se empezó a condenar a partir del Concilio de Orleán. En España, en la Edad Media, el cuerpo de los suicidas era arrojado río abajo, en una balsa para que todos lo vieran. Yo he visto tesis doctorales de qué se hacía con los cuerpos de los suicidas en España en la Edad Media. ¿Por qué lo arrojaban en una balsa? Porque el cuerpo se deterioraba y así lo veía todo el mundo como quedaba deteriorado y todo el mundo tenía que bajar al río a coger agua para diferentes necesidades. Estas 4 proyecciones que les pongo, se lo pongo aquí para que no se me olvide, es de un libro que se titula Historia del suicidio en Occidente, de un musicólogo, no psicólogo, musicólogo de música, Ramón Andrés. Y me parece súper interesante si alguien quiere indagar un poco más el por qué se ve la conducta suicida como se ve hoy en día.
En Inglaterra y en España sus bienes eran confiscados por el señor feudal o la corona, sus árboles eran cortados y sus propiedades eran derruidas. Solo eran disculpados, y era el término que utilizaban, los dementes o locos. Si se consideraba que eras demente o loco, entonces no se castigaba a tu cuerpo ni a tu familia. ¿Por qué? Porque se consideraba que era un pecado capital. Solo Dios te da la vida y solo Dios te la puede quitar. Si tú te la quitas, atentas contra el poder divino. Suicidarse significa matarse a sí mismo. Es un término relativamente nuevo. Hace años no existía el término suicidio. Era matarse por propia mano. El término suicidio es relativamente nuevo ahí. Claro, todos los familiares intentaban que fueran dados por dementes o locos. ¿Cómo decían que estabas demente o loco? Porque solamente se podía entender que te suicidaras si se te había metido el demonio dentro y te había convencido para que te suicidaras. En líneas generales, y con esta ya termino, el suicida y su familia han sido duramente castigados al considerarse que eran propiedad del Estado, la corona, el señor feudal o Dios. Durante la historia, los suicidas han sido cortados por muy distintos raseros. Fíjense, solamente una diferencia temporal de una batalla. El trato era totalmente diferenciado si era por el deshonor tras perder la batalla, que eres un héroe, Numancia, ¿no? Sin embargo, si te suicidas antes de entrar en batalla, eres un cobarde y no te queda absolutamente nada. Esto lo hacían los romanos, por ejemplo, con los que se suicidaban antes de entrar en batalla. Si era y es para matar al enemigo, eres un héroe para unos y eres un terrorista para otros, para que vean, digamos, como diferentes puntos de vista. Les voy a dar un pequeño matiz porque es algo que también me preocupa mucho. Hoy en día la conducta suicida en parte se ha convertido como en un mercado de negocio y pegas una pata a una piedra y salen 4 expertos en conductas suicidas ahí. Y tú dices, pues joder, yo llevo 30 años estudiando la conducta suicida y no te he visto nunca. ¿Cualquier psicólogo está capacitado, por ejemplo, para tratar a un paciente con ideación suicida? Me voy a centrar solamente en la psicoterapia. Los psicólogos sanitarios, hay 3 tipos de psicólogo. El psicólogo, como digo yo, a palo seco, el que sale con el grado en psicología, psicólogo general sanitario, psicólogo especialista en psicología clínica. Se supone que a nivel oficial solamente pudieran atender a una persona con ideación o intentos de suicidio el psicólogo general sanitario dentro de lo privado, si no pertenece al Sistema Nacional de Salud, con las diferentes competencias de las comunidades autónomas en materia sanitaria, y si eres psicólogo clínico puedes trabajar en cualquier ámbito, pero una persona solamente con el grado en psicología no te capacita para atender ahí. ¿Qué decimos de los que han realizado? Hoy en día hay máster, experto y especialista en conducta suicida. Sin embargo, hay máster que son totalmente online. Y ya hay gente, como digo yo, en una mesa de presentación a mi lado, que digo, ¿eres experto en conducta suicida? ¿Por qué? Dice, no, porque he hecho un curso que se llama experto en conducta suicida o experto en duelo por suicidio. Digo, un curso de 20 horas online. ¿Y de verdad te consideras que eres un experto? Experto te lo da la experiencia. Experto no te lo da porque hagas un curso, aunque pagues 3.000 euros por ese curso, tanto si es presencial como si es online. ¿Sabe? Necesitas experiencia ahí. Era para que vieran estos pequeños matices, cuando hoy en día salen muchos expertos en conductas suicidas y ustedes escuchen decir siempre o no o nunca en conducta suicida, es una forma de descubrir. Un experto en conducta suicida nunca te va a decir siempre o nunca, porque prácticamente nunca hay verdades absolutas en cuanto a la conducta suicida. O si les dan muchos datos estadísticos de no porque el 90% de las personas que han pensado en suicidarse antes habían pasado por su médico de atención primaria, y yo siempre le pregunto, ¿en tu pueblo, en tu provincia, en tu comunidad autónoma, en España, en Europa o en el mundo? Es decir, cuando me hablas con datos reales, científicos, ¿sabes? No que el 90%, que lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿hace cuándo? ¿Sabes? 20 años. La Organización Mundial de la Salud decía hace años que en el año 2021 iba a haber 1,5 millones de suicidios. A día de hoy, ya son bastantes, hay 740.000 aproximadamente. Y hay continentes enteros que no aportan datos de suicidios, con lo cual hay que ver cómo cogemos los datos. Nociones básicas sobre la conducta suicida. El suicidio supone una solución radical al sufrimiento psicológico intolerable, es decir, la persona, tras verse superado en toda su capacidad de afrontamiento, decide acabar con su propia vida. Casi siempre, fíjense, para mí es una de las más importantes de todas las ponencias que les voy a dar. Hay 2 pensamientos distorsionados que acostumbran a tener
casi todas las personas, nunca digo todas, o que intento no decir nunca todas, porque hay casos aparte, cada persona es un mundo, pero hay casi siempre dos pensamientos distorsionados con respecto al presente y otros con respecto al futuro. Con respecto al presente, las personas que se suicidan, independientemente de qué le lleve al suicidio, casi siempre tienen este pensamiento: es siempre voy a seguir sufriendo igual y prefiero morir que seguir viviendo con este sufrimiento. El sufrimiento es tan intenso que en ningún momento podrá disminuir y nada ni nadie podrá ayudarme. Es decir, ¿qué es lo que piensa en líneas generales la persona que decide acabar con su vida? Que la única manera que encuentran de acabar con su dolor emocional es acabando con su propia vida. Ese es el pensamiento distorsionado con respecto al presente. Es decir, no ven otra forma de atenuar su dolor que con su muerte. Y luego ese se encadena con un pensamiento distorsionado con respecto al futuro de cuando uno no esté. Que es, casi siempre piensan esto, aunque sea radicalmente falso y preguntes a toda la familia y no sea real, pero casi siempre piensan: soy una carga para mis familiares y seres queridos. Les haré un favor, pronto me olvidarán y estarán mejor sin mí. No les causaré mucho dolor con mi muerte. Soy prescindible en esta vida. Nadie me necesita. ¿Y por qué les pongo aquí entre paréntesis mascotas? Porque les voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado muchos años en la Guardia Civil, he trabajado también bastantes años en la Policía Nacional, pero he trabajado en 10 sitios diferentes como psicólogo. Yo decía, yo era un mercenario de la psicología. Ahí donde me llamaban, iba. ¿Por qué? Porque me pagaban muy mal, tenía que trabajar en muchos sitios. Era trabajo, digamos, como de asalto de mata. Pues en uno de los sitios que trabajé era de psicólogo de servicios sociales del Ayuntamiento de Collado Villalba, una población bastante grande de la Comunidad de Madrid. Y atendía a una mujer que intentó suicidarse tomándose pastillas y, sin embargo, se arrepintió, llamó a los servicios de emergencia, vinieron, le hicieron un lavado gástrico y ese día durmió en su casa. Cuando yo le pregunté, ¿sabes?, ¿por qué no te has matado?, yo pensé que me iba a contar, porque tengo unas hijas maravillosas y unas nietas que me adoran también y tal. Y, sin embargo, por suerte, me callé y me dijo, como si yo fuera tonto, dice, pues está clarísimo, no me he suicidado por mis gatos. Por mis gatos, ¿por qué? Porque consideraba que sus hijas no la necesitaban, pero no era real. Y pensaba que sus nietas no la necesitaban, pero no era real. Sin embargo, consideraba que los gatos le necesitaban, y eso también era real. Sus gatos le necesitaban. Esa señora decidió seguir en esta vida y, paradójicamente, en el transcurso de los años, a lo mejor de esto hace más de 10 años, cada vez conozco a más gente que viven por sus mascotas, porque consideran que si no estuvieran ellos, sus mascotas morirían. Les llevarían a una protectora, ¿sabes?, ahí, con todos los perros, o les atropellaría un coche o lo que sea. Es decir, uno tiene que encontrar algo o alguien por lo que merezca la pena seguir en esta vida. El suicidio, sí tienen que entender una cosa, que casi siempre hay una gota que colma el vaso, pero el suicidio es multifactorial, prácticamente siempre. No confundir con la gota que colma el vaso, que sería el desencadenante último. La gota que un vaso no se colma, no se rebosa si no está muy lleno, con lo cual no es tan importante la gota que colma el vaso, digamos, como que no se llene ese vaso, que es lo más importante. Les voy a hacer también un pequeño matiz sobre las conductas manipulativas, porque ha hecho muchísimo daño a la prevención de los suicidios. Acto manipulativo, llamada de atención. Y muchos profesionales de la medicina y de la salud mental, cuando llega alguien con un intento de suicidio de baja letalidad, cortes superficiales, pocas pastillas que saben que no van a ser letales y tal, consideran ya que es un acto manipulativo. Yo les voy a dar como 2 o 3 ideas por las que hay que considerarlo siempre como potencialmente realizables. 1. A veces la conducta suicida puede ser un acto manipulativo para conseguir algo que no se es capaz de lograr de otra manera, sin que exista una verdadera intención de muerte. No obstante, cualquier amenaza de suicidio debe ser evaluada como potencialmente realizable, ya que hasta en estos casos hay un riesgo latente real. Aunque hoy pudiera ser manipulativo, puede que mañana no lo sea y ya nadie nos va a creer en el siguiente intento que realicemos. Si una persona realiza un intento de suicidio para conseguir algo que ya es bastante significativo del problema psicológico que tiene, es decir, una persona adulta tiene que hacer que se mata porque no es capaz de conseguir eso que quiere de otra manera. Lo tercero, se le puede ir de la mano. De verdad, no es el primer caso que hace un acto manipulativo, digamos, porque piensa que su pareja va a llegar, porque su pareja siempre ya llega a ese momento o va a recibir el WhatsApp que le ha mandado. Y le acaban de robar el teléfono a su pareja o por lo que sea, se ha pinchado el coche y no llega. Y, digamos,
ha hecho un acto, digamos, de tal envergadura que no sabe que lo que ha tomado con el alcohol que ha tomado le va a potenciar los efectos de lo que haya tomado. Entonces, de pronto, no quería morir y hay gente que ha muerto, se le ha ido de la mano, y yo conozco unos cuantos casos reales ahí. Si hace algo para manipular, que es lo último, y no lo consigo, el siguiente intento debería ser mucho más letal para ser creído. Es decir, y muchas veces la gente que intenta suicidarse va variando en el método de suicidio, y cada vez el método es más letal. Otra pequeña pincelada para que vean, digamos, algo que creo que también que ha hecho mucho daño. Muchas veces se considera que las personas que se suicidan tienen un trastorno mental, son enfermos mentales, están locos, están mal de la cabeza, es lo que piensa mucha gente así, como en términos vulgares. Pues cuidado con este falso silogismo. Un silogismo es de dos premisas verdaderas, se saca una conclusión que es falsa. Es, primera premisa, algunas personas se suicidan, segunda premisa, algunos enfermos mentales se suicidan, entonces la conclusión que se puede sacar es que los suicidas son enfermos mentales. Los suicidas no tienen por qué ser enfermos mentales, pueden ser una consecuencia de la enfermedad mental. Y es verdad que a lo mejor un porcentaje significativo de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Por norma general puede ser, por ejemplo, una depresión. Pero por norma general, para mí es más importante que tengan una depresión es qué es lo que le ha desencadenado esa depresión. Es decir, si atacas a lo que les desencadena la depresión, puedes acabar con la depresión. Por norma general, la persona no es feliz de la vida. ¿Qué tal te va todo? No, muy bien con mi pareja, muy bien con mis hijos, muy bien en el trabajo, muy bien con todo el mundo. No, por norma general, la gente que tiene una depresión es porque les fallan muchos ámbitos de sus diferentes esferas que tiene. La familiar, la laboral, la económica, la física, la psicológica, la judicial, la policial. Es decir, hay gente que tiene todos sus ámbitos deterioradores. ¿Por qué es importante saber, que me lo han preguntado, qué tal está Soria con respecto a la tasa de suicidios en España? Ahora se lo contaré. Pero ¿por qué es importante saber, digamos, la tasa de suicidios o el número de suicidios que se producen en base a la población? Fíjense, si no sabemos la tasa real, no podemos valorar el lugar en el que nos encontramos. Si infravaloramos la tasa de suicidios, no le daremos la importancia que tiene. Si no podemos compararnos con otros países que registran con mayor rigor los datos epidemiológicos. Les pongo un ejemplo. En España hay una media de 3.000 ahogados accidentales, 3.000 precipitados al año accidentales, 1.800 muertos en accidentes de tráfico accidentales. Ninguno de esos se considera que son suicidios. 700, cerca de 800 muertos por sobreingesta accidental de medicamentos. Últimos datos del año 2022, que se cierran hasta 5 años después, suicidios, 4.097 suicidios, 11 al día en España. Y esos son los datos más optimistas, los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si ustedes se van a los datos de los institutos de medicina legal, los que antes eran institutos anatómicos forenses, verán que la tasa es muy superior. Sin embargo, siempre se han cogido los del INE. ¿Por qué deberíamos diseñar programas de prevención de suicidios? Porque se evita el sufrimiento de todo el grupo de seres queridos de las personas que se han suicidado y porque es un modelo muy eficiente, ya que hay estudios que refieren que por cada euro que se invierte en prevención de suicidios ahorras 44 en paliar las consecuencias. Simplemente piensen una cosa, que otros países lo hacen y en España no se hace, es los años de vida perdido de una persona, de un trabajador que se ha necesitado para formarla o que empezaba justamente a trabajar. Los años de vida perdido, aparte de la asistencia psicológica que necesitan, por ejemplo, los familiares, psicológica, física, o a veces un suicidio genera otros suicidios de otros seres queridos ahí. Y no es el primer caso que conozco. Algunas de las causas del alarmante número de suicidios en España, para mí una de las más importantes, es que carecemos del número suficiente de profesionales debidamente cualificados para detectar e intervenir en pacientes con ideación suicida. Se lo digo en resumen, hasta donde yo sé, hay cerca de 60 facultades de psicología en España, 30 privadas, 30 públicas. Hasta donde yo tengo conocimiento no hay absolutamente ninguna, y siempre digo en cualquier conferencia, si ustedes conocen una, me lo dicen, en la que haya una asignatura, no que vaya alguien como yo a dar una charla de 5 horas, una asignatura en la que te enseñen a detectar o intervenir sobre pacientes con ideación e intento de suicidio o
atender a los familiares que ya se ha suicidado su ser querido, para que vean dónde estamos. Ni una sola facultad de psicología en España tiene una asignatura en la que te enseñen a tratar a un paciente con ideación suicida. En España no existe ningún programa de prevención de conductas suicidas con rango de ley, al que se le dote de medios económicos y humanos para hacer frente a la problemática real. Y digo con rango de ley. Hay programas de prevención de suicidios de las diferentes comunidades autónomas, pero en muchos casos, y yo en esto sí soy bastante crítico, cuando diferentes medios de comunicación salen diferentes consejeros de sanidad de diferentes comunidades autónomas diciendo tenemos un programa de prevención de suicidios, y un periodista que me conoce y me llama y dice, ¿estás contento? ¿No? Ya tiene esta comunidad autónoma un programa de prevención de suicidios. Yo digo, pues no. Dice, ¿por qué no? Digo, pregúntale al consejero de sanidad de qué presupuesto está dotado ese programa de prevención de suicidios. Es papel mojado, ¿sabes? No se le ha dotado, es a coste cero. Te sobran los psicólogos, te sobran los médicos, te sobran los psiquiatras, ¿sabes? Te sobran los profesionales de la salud mental para derivarlos de una zona a otra. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Es decir, no vale con sacar un programa de prevención. Hay que tener dinero y profesionales para implementarlo. Fíjense, desde el año 2012 se han presentado al menos 4 propuestas legislativas de 3 partidos políticos diferentes. Algunos ni existen. UPyD, ¿recuerdan UPyD? De Rosa Díez. Pues hizo la primera propuesta legislativa. Otro, UPN, Unión del Pueblo Navarro. Sin embargo, fíjense, algunos de ellos han sido aprobados por todos y cada uno de los partidos políticos. Todos y cada uno. ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo en España para algo? Absolutamente nada. Pues para esto se han puesto de acuerdo. Y sin embargo no ha salido ningún programa de prevención de suicidios a nivel nacional. Sin embargo, desde que se presentó las primeras propuestas legislativas, se han suicidado, lo está sumando hoy, 41.400 personas. Desde el año 2012, 41.400 personas. Es difícil de asimilar el dato. A ver, no nos hacemos a la idea si no te ha tocado de cerca. Si te ha tocado de cerca, ya lo vives de una manera. Con que tengas un suicidio de un familiar cercano, lo ves de una manera totalmente diferente. Un ejemplo son las 23 asociaciones de supervivientes que existen en España. Ya les he dicho quiénes son los supervivientes. Todas menos unas están totalmente en manos del voluntariado. Nunca ninguna comunidad autónoma, nunca ninguna consejería de sanidad ha decidido formar un grupo de supervivientes. Ninguna. Pensemos en los primeros momentos el riesgo de suicidio en esos supervivientes es muy elevado. Me estaba acordando de un caso que por lo general gusta mucho los ejemplos. Estaba trabajando yo en un centro de drogadictos y el director del centro de drogadictos de Getafe me dijo, se ha suicidado una niña, de la clase de mi hija, se ha suicidado tirándose de un puente que pasa por encima de la carretera de Toledo. Ahí. Dice, pues se tiró justo cuando pasaba un camión. El camión no pudo parar, el camionero la aplastó por completo. A la semana se había suicidado el camionero, era un camionero rumano. Y al cabo de un mes se había suicidado el padre de la chica, que se había suicidado. Desde el mismo punto se suicidó. Para que vean a veces cómo un suicidio genera otros suicidios ahí. Lo que también les tengo que decir es que no hay una buena ratio de psicólogos con respecto a la población española. En España hay 6 por cada 100.000, sin embargo, por ejemplo, en Alemania hay 41 psicólogos por cada 100.000. La primera cita en algunos centros de salud mental pueden tardar de 3 a 9 meses en dártela, siempre y cuando no hayas realizado un intento de suicidio, que en algunas comunidades autónomas, digamos, te lo dan entre 3 y 7 días. Pero se han dado cuenta también que en muchos casos, aunque te den una cita preferente entre 3 y 7 días, en estudios que hizo hace años la Comunidad de Madrid se dio cuenta que gente que había intentado suicidarse, se lo explico así como en 30 segundos. Hicieron un estudio. ¿Cuántos intentos de suicidio entran en 4 grandes hospitales de Madrid en 4 meses? Hubo 1.009 intentos de suicidio. De esos 1.009 intentos de suicidio se le dio una cita preferente en salud mental entre 3 y 7 días, como mucho. Solamente el 20% de los que habían intentado suicidarse fueron a esa cita preferente que se lo daban de manera inmediata a veces o como mucho en 7 días, como mucho. Es decir, hay que ver también, si le doy una cita preferente, ¿por qué no viene? Es decir, eso deberíamos estudiarlo. Mi opinión, ¿por qué no viene? Porque lo primero que te acostumbra a ver por norma general es un psiquiatra y te da psicofármacos. Y a veces los psicofármacos tienen efectos secundarios y la gente no quiere psicofármacos en un altísimo porcentaje de los casos. A veces es necesario, pero yo siempre digo, psicofármacos bien, pero siempre tiene que ir acompañado con buena psicoterapia. Ahí.
El tiempo de duración de la consulta, primero es la primera consulta, a veces se ha agilizado y te la dan pronto, pero la siguiente te la dan al cabo de un mes o al cabo de 3 meses. Antes siempre las consultas psicológicas eran de 1 hora de duración. Ahora hay miles de funcionarios que tienen sus compañías sanitarias a través de ISFAR, Muface, Mujejua, y a su vez estas están con diferentes compañías, así, Sasadelas, la que sea, pues tienes cientos de miles de funcionarios, pero son cientos de miles, 20 sesiones terapéuticas que en algunos casos se ha reducido a 15 minutos la sesión, 20 al año. Y se ha reducido a 15 minutos. Pero es que dentro de lo público, hablando con profesionales que atienden en centros de salud mental públicos, me dicen, no, es que nosotros ahora, si es primera atención, a lo mejor son 40 minutos, pero si es segunda atención, es que no nos da tiempo, es que estamos sobrecargados, son 30 minutos. Es decir, para que vean, digamos, cómo se va deteriorando la atención psicoterapéutica en los diferentes ámbitos. Con mucha frecuencia, los médicos atienden consultas relacionadas con dificultades emocionales que requieren la atención psicológica pertinente. Una población clave, la principal población de riesgo a nivel mundial, y esto no hay discrepancias en cuanto a esto, es el mayor predictor de las personas, de que alguien se suicide, son los intentos de suicidio previos que han tenido. Esta es la población diana, los que ya han intentado suicidarse. ¿Cuál es la realidad de la atención en salud mental a los que ya han intentado suicidarse? Recordar, en primer lugar, que las competencias sanitarias están delegadas en las comunidades autónomas y que conviven, por ejemplo, la pública, la privada y la concertada. Recordar que son la principal población de riesgo. Esto que hemos dicho, las personas que han intentado suicidar son los que corren más riesgo de que realicen un suicidio consumado en uno de esos intentos. Por norma general, hay un ingreso en la planta de psiquiatría por muy breve espacio de tiempo. En muchos casos no te ingresan directamente, como este caso que les contaba yo de esta señora, vino a los servicios de emergencia, le hicieron allí un lavado con carbón y directamente se quedó en su casa. Por norma general, no hay tratamiento psicoterapéutico individual. Habrá hospitales, habrá comunidades autónomas que haya excepciones, pero en muchísimos casos no hay psicoterapia individual. Es que no hay profesionales para atender a todos los que tienen ingresados en la planta de psiquiatría. Entonces, si tú entras con un altísimo dolor emocional y no hay absolutamente ningún tipo de psicoterapia, como yo digo, los psicofármacos no te quitan la ideación suicida. Te ayudan, pero no te quitan la ideación suicida. Por norma general, también tienen que saber los familiares, cuando ingresan a un ser querido, es como, sí, se puede ser recomendable que le ingrese, pero que por norma general es muy traumático. ¿Por qué? Porque estás privado totalmente de tu libertad, con restricción de movimientos. No puedes salir de esa habitación, de esa planta de psiquiatría, de comunicación. No te dejan que tengas tu teléfono para comunicarte, por lo general, con tus seres queridos, de pertenencia. Te quitan cualquier cosa con la que puedes acabar con tu propia vida. Estás ingresado con pacientes que puede que estén muchísimo peor que tú. Tú a lo mejor te has intentado suicidar porque te han matado a un hijo, por ejemplo. Sin embargo, te ingresan con gente que tiene brotes psicóticos, delirios, paranoicos, que oyen voces o que ven cosas inexistentes ahí y juntan a todos ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer por norma general? Digamos, es mentir para que te den el alta cuanto antes. Cuando el profesional te pregunte, ¿sigue teniendo ideación suicida? Pues lo más normal es que digas que no. ¿Vas a ir a salud mental? Pues lo más normal es que digas que sí. Hay un riesgo también, siempre es como, hay cosas que son como un arma de doble filo, y esto yo lo he visto con los adolescentes que entran por intento de suicidio, adolescentes que siempre eligen un método, y cuando entran y conocen a otros adolescentes, cambian el método de suicidio. Les dicen muchas veces a los adolescentes, no tienen teléfono, pero no os paséis el teléfono entre vosotros, no lo anotéis, porque no queremos que tengáis relación entre vosotros cuando salgáis de aquí. ¿Qué es lo primero que hacen los adolescentes? Pasarse el teléfono. Y a veces, ¿qué es lo que hacen? Decirse nuevos métodos de suicidio ahí. O, digamos, apoyarse unos a otros de, no, si yo entiendo que te suicides, no, si yo también, ¿sabes? Se apoyan. Entonces, a veces hay que tener cuidado con estas historias. Principal ventaja.
pues que de los ingresos en las plantas de psiquiatría, que es muy difícil suicidarse en estos sitios, y a veces lo consiguen, pero como muchas veces hay demandas y lo ganan los familiares de que se han suicidado a alguien que han entrado con intento de suicidio y se suicida en la planta de psiquiatría, tomándose y acaban saliendo tomando la medicación sí o sí. Como en muchos casos tú no consigues que se la tomen, pero ahí se la toman y salen tomándosela. ¿Cuándo es cuando lo recomiendo yo un ingreso en una planta de psiquiatría? Cuando no eres capaz de evitar que tu ser querido se suicide. Dice, es que es inevitable. O tu mismo ser querido dice, ingresarme porque si no sé con total seguridad que me voy a matar. Pero también hay que saber, digamos, como estas cosas negativas que pueden tener los ingresos en psiquiatría. Para mí, si me dijera, ¿cuál sería una pauta básica para ti en esos ingresos en psiquiatría? Psicoterapia individualizada. Para mí esa sería la pauta básica, psicoterapia individualizada, porque muchas veces los familiares cuando sale su ser querido piensan, digamos, que ya sale bien, que sale perfectamente. Cuando le digo yo, pregúntale si le han hecho psicoterapia, pregúntale si el sufrimiento ha disminuido. Entonces se dan cuenta que en muchos casos salen con el mismo grado de sufrimiento que han entrado, pero sobre todo además salen pensando, es la última vez que me ingresan ahí, antes me mato, el próximo intento lo consigo ahí. Fíjense, la predicción del riesgo suicida es algo extremadamente complejo. ¿De qué manera podemos averiguar si una persona se va a suicidar o no? Les voy a intentar dar unas pautas básicas. Es cierto que dice que no se den unos factores de riesgo o no se den unas señales de alerta de riesgo inminente, no quiere decir que no se vaya a suicidar, pero si se dan esos factores de riesgo y si se dan esas señales de alerta de riesgo inminente, hay muchísimo riesgo de que la persona se suicide. Solo les voy a poner una bastante frecuente en las personas jóvenes que se puede dar de alerta de riesgo inminente. Buscan en Internet cómo suicidarme de manera certera y sin dolor y lo encuentran. Páginas web en el que te dice tienes que tomar tales medicamentos que van sin receta médica y tienes que tomar tantos miligramos por cada kilo de peso. Y tómate también un antivomitivo. Y te lo dicen así, tal cual. Y los adolescentes lo encuentran. Un anciano, por norma general, no utiliza Internet para buscar cómo suicidarse. Coge su cuerdita y se ahorca, de donde sea. Por lo que les digo que es un terreno extremadamente peligroso y resulta comprometido dar consejos o pautas de actuación. Si nos equivocamos, la persona se puede matar. Como 4 datos para que vean del problema con el que nos encontramos, lo que les he dicho, 4.097 suicidios consumados en España. Los últimos datos del año 2022 no son definitivos hasta 5 años después. Hasta el 2027, el 75% ocurre en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas. Prácticamente en todos los países del mundo hay una media de 3 suicidios de cada hombre por cada mujer. Hay en España 11 suicidios al día, la tasa en España es más o menos de 7,57 por cada 100.000. Pero fíjense qué cosa más curiosa, en los intentos de suicidio es exactamente a la inversa. Hay 3 intentos de suicidio de las mujeres por cada hombre. ¿Y eso qué significa? Que las mujeres intentan suicidarse más, pero lo consiguen menos. Y por 2 cosas. Por uno, porque intentan suicidarse más con un método menos letal. Los hombres lo intentan menos, pero lo consiguen más. Las mujeres lo intentan más, pero lo consiguen menos. Y segundo, porque por norma general las mujeres están más predispuestas a pedir apoyo psicológico a los profesionales, a los familiares o a las amistades que los hombres ahí. El INE solamente aporta 5 datos de suicidios. El número en bruto, la edad que tiene la persona que se ha suicidado, el sexo, la comunidad autónoma, el mes en el que se suicida y el método que utiliza para suicidarse. Les doy 2 pequeñas pautas. En el método prácticamente no hay diferencia. Dicen que hay unos repuntes en los meses de verano, junio, julio, agosto. En cuanto al método, ese es impepinable. Se mide en tantos por 1000, no en tantos por 100.000 ni en tantos por ciento. Y es la mitad de las personas que se suicidan en España son por ahorcamiento, por 2 causas principalmente. Una, porque te ahorcas prácticamente con cualquier cosa que aguante tu peso. ¿Sabes? Casi con cualquier cosa, con cosas inverosímiles que no te puedas imaginar, como calcetines. Yo he visto gente que se ha ahorcado con sus calcetines de licra de un picaporte de una puerta. Pero luego también es que el ahorcamiento prácticamente nunca puede pasar por accidente. Sin embargo, el ahogamiento puede pasar por accidente, la precipitación puede pasar por accidente. O los accidentes de tráfico, pues está claro. ¿Qué más datos les decía que aparecían? La comunidad autónoma. Ahora se lo voy a explicar cuando les diga un dato de Soria. Bueno, se lo digo ya, da igual. En el año 2020, se miden tantos por 100.000. En el año 2020 fue Soria la provincia de España
que tenía la tasa más alta de toda España, de las 52 provincias que hay en España. Ahí. Tenía 13 por cada 100.000, cuando, si recuerdan, les he dicho que la media en España es más o menos de 7,57 por cada 100.000. Si vamos por comunidades autónomas, las primeras siempre en los últimos 10 años son Galicia y Asturias. Unos años Galicia, otros años Asturias. Sin embargo, en el año 2022, por ejemplo, Soria pasa al 7º o 8º lugar, no me acuerdo cuál era, y está en primer lugar de todos Zamora, creo recordar. Zamora y Lugo, creo que son las dos primeras. Antes me preguntaban, claro, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos averiguar si alguien se va a suicidar? Pues lo primero de todo es lo que le ponía en la anterior. Lo más importante de todo es la relación empática que tengamos con la persona, digamos, y el grado de confianza que le inspiremos. Es lo principal. Y hay gente que le sale de manera innata y hay gente que por muchos máster y cursos no le va a llegar a otro a la altura del zapato porque el otro lo tiene de manera innata por la vida que le ha tocado vivir ahí. Pero algunas formas de conseguir empatía es esta, creando un ambiente tranquilo de comprensión, respeto y sinceridad. No puedo estarte preguntando cuando estamos viendo el fútbol delante de no sé cuánta gente, entonces tú has pensado en matarte alguna vez, ¿sabes? Y tal. Y mientras estoy mirando de paso al fútbol y mirando el reloj y mirando el teléfono, porque se nota que no te importa un bledo lo que te voy a contestar ahí. Transmitir interés hacia la persona y sus problemas. Utilizar su nombre de pila en la conversación. Escuchar sin censurar, acusar o sermonear. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Una vez me entró una mujer, tuve un despacho y me dijo, he pensado que voy a matar a mi hijo y me voy a matar yo. Su hijo tenía 2 años de edad. Dice, ya sé el puente por el que me voy a tirar. Y entraba llorando como una magdalena, y soy un monstruo, voy a matar a mi hijo y tal. Y dije, vale, vas a matar a tu hijo. ¿Por qué quieres matar a tu hijo y por qué te quieres matar tú? Y me dice, porque mi marido se ha suicidado. ¿Sabes? Y digo, ¿por qué se ha suicidado tu marido? ¿Por qué consideras tú que se ha suicidado tu marido? Y me dijo, porque le he negado un beso. Su marido le fue a dar un beso y ella giró la cara. Y el marido se fue y se ahorcó en un hotel ahí. La llamó para despedirse, pero ya no supo que era una despedida para toda la vida. Le dijo, te quiero, esto no tiene solución. Y colgó el teléfono y se ahorcó él, del mocho de la ducha del baño. Ahí. Entonces ella consideraba que era la culpable del suicidio de su marido. Y por eso dijo, voy a matar a mi hijo. Voy a matar a mi hijo, me voy a tirar por este puente, vamos a morir los dos. Dice, porque no quiero que mi hijo me eche en cara cuando crezca, ¿sabes? Que no tiene padre, porque yo le he negado un beso. Ya me costó desmontárselo ahí, en la ideación suicida. A día de hoy esta mujer está trabajando, está con su hijo, han pasado los años, pero yo no le dije, ¿pero qué haces? Es una locura, ¿cómo vas a matar a tu hijo? ¿Qué culpa tiene tu hijo? La dejé que hablara a lo mejor durante 2 horas, que desahogara. Y luego ya tendría yo tiempo, digamos, para ir a desmontarla todas esas culpabilidades que tiene, todos esos pensamientos distorsionados. Le decía, ¿de verdad tú te crees, sabes, que porque a alguien le niegues un beso se suicida? ¿Sabes? ¿Cuánta gente se suicidaría, sabes, si cualquiera por...? No, tenía unas diferencias individuales que ya había intentado suicidarse y ya lo hemos averiguado, ¿sabes? Explorar las causas que han podido originar su estado actual, como fue el caso que les he contado, escuchar más que hablar y adecuar nuestra comunicación no verbal. Lo de la comunicación no verbal es lo típico de yo no puedo estar escuchándote y estar mirando constantemente el móvil porque parece que no te interesa, o estar mirando constantemente el reloj. ¿Cómo lo vamos a indagar? Si la persona que tenemos cerca tiene ideación suicida, puede ser un familiar o un compañero, por ejemplo. Ahí. Lo primero que debemos hacer es indagar hasta qué punto tiene en mente la idea y hasta qué punto está dispuesto a llevarla a cabo. Si la respuesta es afirmativa o guarda silencio, tendremos que valorarlo. ¿Cómo saber si existe ese riesgo de suicidio? Preguntando de manera clara y sin predisponer. Empezaremos por preguntas abiertas. Les voy a poner un ejemplo. Iremos por las preguntas más globales y comunes a las más concretas. Y sobre todo les voy a decir este mito. Hay como 30 mitos que yo conozco sobre la conducta suicida, pero este es uno. Es preguntar a una persona si se va a suicidar no le da la ideación suicida. Pierdan cuidado, no tengan miedo, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos ahí. ¿Cuál es la forma de preguntar? Si es la primera vez que hablamos con la persona, la primera vez que hablamos que no la conocemos mucho, formas de preguntarlo. Pero yo les digo, esto es lo que sale en mi vocabulario de manera normal. Ustedes tienen que utilizar el vocabulario que les salga de manera normal a ustedes y que lo vaya a entender la persona que tenemos enfrente. A mí me podría salir.
¿Piensas que la vida tiene sentido? No voy de manera directa por ahora en esta pregunta. ¿Has pensado últimamente en la muerte? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado que estarías mejor muerto? No es un enfrentamiento directo. Sin embargo, si ya conoces a la persona, es un paciente tuyo, por ejemplo, y ha ido empeorando, pues se lo puedes preguntar, o un compañero o un amigo, y tienes valor para preguntárselo, porque mucha gente es que no tiene valor para preguntárselo porque no quiere escuchar la verdad. Pues es, por ejemplo, ¿has pensado alguna vez en suicidarte? ¿Han visto esta ya va directamente? O ¿se te ha pasado alguna vez por la cabeza matarte? Otro ejemplo. En los centros de drogadictos que yo trabajé en Getafe y en Móstoles, yo no preguntaba, ¿has pensado alguna vez en matarte? Mi pregunta era, ¿cuántas veces has intentado matarte? ¿Cuántas veces has intentado matarte? Porque yo tenía clarísimo que había intentado matarse en varias ocasiones. Había gente que se había cortado tantas veces las venas que se había cortado los tendones y tenía las manos como muertas ahí, porque era gente que vivía en la calle, digamos, y no se la arreglaba, o se rompía la cabeza y tenía gusanos en la cabeza y no iba, digamos, a ningún centro hospitalario. Nunca preguntaremos, aquí fíjense, de las pocas veces que digo yo siempre nunca preguntaremos, ¿no habrás pensado en suicidarte? Porque si vas con el no por delante, estás predisponiendo. Es lo que tú quieres escuchar, claro, es lo que a mí me gustaría escuchar, pero yo quiero escuchar la realidad. Yo no quiero escuchar algo que me deje tranquilo para dormir esa noche. Y lo que más se pregunta en España de manera más frecuente es, ¿no habrás pensado en hacer una tontería? Claro, ¿qué es lo que quieres escuchar? No, pues vale, vete tranquilo, que no lo he pensado. Si dice que sí o calla, y aquí les pongo, para mí el que calla otorga. Es decir, si no me dices clarísimamente que no y me das las explicaciones de por qué no, porque no te lo crees ni tú, no me lo estás diciendo de manera convincente, porque ya no estás pensando en matarte cuando lo has intentado y acabas de salir de ese ingreso por ese intento de suicidio. Pues si calla, la siguiente pregunta, o te dice, pues sí, he pensado en matarme, o se pone a llorar, como a mí me ha ocurrido con familiares míos que se lo he preguntado, le he dicho, ¿estás pensando en matarte? ¿Sabes? Y se ha puesto a llorar desconsoladamente. Lo siguiente es, ¿has pensado cómo ibas a hacerlo? ¿Has pensado el cómo? ¿Has pensado el cuándo? ¿Has pensado el dónde? Cuanto más tenga planificado, más riesgo hay de que se suicide. Ahora se lo pongo en otra proyección más adelante. Aquí está. Para mí esta también es una de las más importantes de todos. Cuantos más elementos de los que les pongo a continuación, más riesgo habrá. Número y gravedad de las tentativas. Cuantos más intentos y más graves. ¿Saben por qué? Porque hay gente que empieza, lo primero, por psicofármacos. No lo consigue. No busca cómo, no lo consigue. O le hace un lavado gástrico, lo que sea. O su cuerpo hace que lo vomite. Segundo, por sección de venas. Tampoco lo consigue. Tercero, por precipitación. No lo consigue tampoco. Se rompe un brazo, la cabeza, el hombro, lo que sea. Pero no lo consigue. Cuarto, ahorcamiento. Prácticamente siempre lo consiguen. El ahorcamiento es raro que falle. Y van variando en la metodología suicida. Mayor grado de planificación, si sabe el tiempo y lujo de detalles, sabe el cómo, el cuándo y el dónde. El método elegido, cuanto más mortífero, más riesgo. Y cuanto más grado de ocultación para no ser rescatado, más riesgo. Por ejemplo, la gente de la tercera edad, por norma general, tiene un alto grado de ocultación. Es decir, por norma general no dejan ver que se van a suicidar. Por norma general no lo andan mencionando, como lo pueden decir otras personas. Sin embargo, lo que les he dicho antes, no podemos asegurar que la persona nos va a mentir. Es decir, no sabe el cómo, el cuándo, el dónde, sí que lo sabe, pero no te lo ha dicho. Entonces puede que nos esté mintiendo. Tenemos que cogerlo con pinzas. Puede ocurrir también que nos haya dicho la verdad, pero luego cambie de opinión. No me voy a matar porque tengo unos hijos que me necesitan y tal. Y luego llega a casa y se encuentra una película surrealista y entonces decide matarse. Porque lo que les he dicho es, esto no es una ciencia infalible ahí, pero vamos a intentar por todos los medios poner lo que tengamos a nuestro alcance para que si consigue matarse como familiares o como profesionales, no sentirnos tan culpables. Culpables seguro que nos vamos a sentir. Detección de señales de alerta de riesgo inminente, fíjese, como no tengo tiempo, me salto los factores de riesgo y los factores protectores. Y voy solamente porque lo que les quería decir es, uno puede tener a lo mejor pocos factores de riesgo y muchos factores protectores. Sin embargo, está mandando señales de alerta de riesgo inminente. Eso es lo más importante para mí. Por eso voy a lo que es lo más importante, a lo central. Es cambios súbitos en el estado de ánimo, súbita mejoría, ya tiene una solución definitiva para sus problemas. ¿Qué es lo que significa esto? Muchas veces esto despista a los profesionales y a los familiares. Gente que lleva mal durante muchos años, como alma en pena, y de pronto mejora
Y no hay una causa, vamos a decir, palpable para que haya mejorado. ¿Por qué ha mejorado? Porque ya sabe cómo acabar con su sufrimiento, que es acabando con su propia vida. Y cuando tú sabes cómo acabar con tu sufrimiento, digamos, el semblante hasta se te relaja. Y eso muchas veces despista a la familia. Dice, ¿cómo ahora que le veía cuando mejor? Justamente porque no te lo iba a contar, ¿sabes? Porque sabía que hubieras hecho lo indecible por salvarle la vida. Estado de ánimo deprimido, no se lo leo porque es la sintomatología de la depresión. Es la sintomatología tal cual. Mirada perdida, ausente, comentarios incoherentes, pérdida ausencia del entramado social, obsesión por la muerte, deseos de morir, elevada ingesta de alcohol cuando no es habitual en la persona. Les explico. Esto se descubre mediante las autopsias psicológicas de suicidio, indagando, digamos, en todo el transcurso de vida de esa persona, pero también en los últimos momentos. Y de pronto te encuentras a una persona que se ha suicidado y que se había bebido una botella, pero como si se bebiera agua, de un licor de altísima graduación. ¿Por qué ha hecho eso? Porque de manera sobria no es capaz de hacerlo, pero desinhibido bajo los efectos del alcohol sí eres capaz de hacerlo, por ejemplo. Algunas preguntas que nos pueden ayudar, solamente por darles algunas ideas y tal. Porque una vez que ha dicho que sí o calla, para mí una pregunta clave es ¿qué te hace sufrir tanto para que hayas decidido acabar con tu vida? ¿Qué es exactamente lo que te crea tanto dolor? Para mí estas son como las preguntas que más sustancias tienen de todo, las preguntas más importantes que podemos realizar. ¿Qué es lo que te ha llevado a estar así de mal? Sientes que no puedes hacer nada para solventarlo y ya le puedes empezar a meter como pequeñas pinceladas. Pero hay una luz al final del túnel, aunque ahora no lo veas. Yo lo que le digo a la gente, luego se lo pongo, es déjame que te ayudemos. Tiempo para suicidarte tienes todo el del mundo. Deja que lo intentemos. Ya que has llegado a mí, déjame que lo intentemos durante un tiempo. Dame un margen de maniobra, ¿sabe? Una de las cosas que les pido se llama a veces el contrato de no suicidio, eso no lo pongo en ningún sitio, pero es decirle a la persona, yo te voy a atender y los profesionales que están conmigo, un equipo multidisciplinar, por ejemplo, de profesionales, pero solo te pido un compromiso, que si has decidido matarte antes tienes que hablar conmigo, pero no llamarme por teléfono y decir, oye Javier, que eres muy majo, ¿sabes? Y me cuelgas y yo no sé dónde estás y te matas y no puedo hacer nada. No, tienes que verme en una sesión, ¿sabes? Si cuando acabe la sesión te quieres suicidar, a lo mejor de verdad no voy a poder evitarlo. Claro, ¿con qué juego yo? Con que te voy a desbaratar la ideación suicida. Es con eso es con lo que juego. A veces es ganar tiempo solamente, ganar tiempo para que vea que el dolor se pueda atenuar de otra manera. Una pregunta clave que puede ser, ¿qué te cambiaría a ti si el problema desapareciese? Porque hay gente que está tan compungida, es tan introvertida, que no te quiere contar absolutamente nada, pues le puedes preguntar así como la pregunta mágica. Si viniera una hada madrina y te diera con la varita mágica en la cabeza y la vida fuera como tú quieres que fuera, ¿sabes cómo sería? Para darte una idea. Y si hay gente que es que no arranca a contarte absolutamente nada, te lo voy a intentar facilitar, ¿sabes? Estando frente a frente, preguntándote de manera directa. ¿Es un problema de pareja? ¿Es un problema con tus padres? ¿Es un problema con tus amistades? ¿Es un problema con tus jefes? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema policial? ¿Es un problema judicial? ¿Es un problema con las drogas? ¿Sabes? Y voy a estar súper atento a si parpadeas, lloras, gesticulas o lo que sea. Y te voy a decir, así que es un problema, ¿sabes? Con las drogas y con tu pareja que te ha generado problemas económicos, ¿no? Sabes que vas a perder el puesto de trabajo, por ejemplo. También les digo una cosa, por norma general los familiares dicen esto, es decir, por favor, no digas tonterías y no vuelvas a comentar algo por el estilo. Eso no te quita la ideación suicida, y lo hacen con la mejor fe del mundo, pero no sirve absolutamente de nada, porque no atenúa en absoluto tu dolor. Mientras no se le den o no vea otras posibilidades y soluciones o alternativas, no va a cambiar su ideación suicida. Breves nociones de apoyo a la persona, digamos, que tiene en mente suicidarse. Una, para mí, las claves, que era lo que le decía de encontrar algo o alguien por lo que merezca la pena seguir en esta vida. Indagar si se ha arrepentido o si todavía no lo ha hecho y lo está barruntando, pensando, dándole vueltas y tal. ¿Por qué no lo has hecho todavía? La pregunta quizás sería una de ellas, ¿sabes? Si no lo has hecho, ¿en quién has pensado? ¿Sabes? Y dejar que te lo cuente, porque tú podrías decir, ¿tú no sabes lo que va a sufrir tu mujer? Coño, si por eso me suicido, porque quiero que mi mujer sufra, porque me ha dejado, ¿sabes? Porque me ha dejado por mi mejor amigo. Entonces no puedes utilizar algo que no sabes si va a ir a favor o en contra.
Pregunta delicada que nos proporciona información trascendental. La respuesta puede ser el hilo entre la vida y la muerte. Esta es una idea básica a la que nos agarraremos y deberemos proporcionar argumentos a partir de esa idea. Probablemente nuestros argumentos lo ayuden, pero ninguno tenga tanta importancia como el que nos acaba de proporcionar. Un ejemplo de preguntar: José, ¿qué es lo que te ha retenido o en quién has pensado para no matarte? Yo a veces preguntaba a los familiares, a las personas que tienen ideación o intento de suicidio: vamos a dar por supuesto que vas a conseguir matarte, ¿sabes? Porque lo estás intentando tantas veces que alguna lo vas a conseguir, ¿sabes? ¿Quién crees que te va a echar más de menos? ¿Quién va a llorar tu pérdida? Y tal. Y de pronto, ¿sabes? Te dicen, pues mi abuelita. Ostras, y tú pensabas que te iba a decir su madre, sus hermanos, su padre, sus hijos. No, su abuela, ¿sabes? Y tal. Pues ya está, la palanca de cambio es la abuela, ¿sabes? Sí, tu abuela va a sufrir como una desgracia, como se entere de que tú te has suicidado. Intentar infundir coraje y ánimo en las siguientes frases. Por ejemplo, creo que eres una persona fuerte, sé que podrás recuperarte, probablemente ya lo has hecho en otras ocasiones. A veces es que necesitan una palabra de aliento simplemente. Puedes contar con todo nuestro apoyo y el de otros profesionales. El problema es cuando alguien te dice, no le importo absolutamente a nadie. Si yo me suicido, van a descubrir mi cuerpo porque se pudre y van a avisar los vecinos a los bomberos o a la policía. Entonces dice, hay una cosa que no me puedes rebatir, es que a mí sí me importa si te suicidas. Y eso no me lo puedes rebatir porque es verdad, a mí y a los profesionales que están conmigo. Con lo cual no digas que absolutamente a nadie nos importa si tú te matas o no te matas. Hay recursos e instituciones que te pueden ayudar y aquí les pongo, fíjense, mucho cuidado con este punto si no es realista. Les pongo el ejemplo, si le dice, no, vete a tu centro de salud mental, dice, no, si ya he ido a mi centro de salud mental y me han dado cita para dentro de 3 meses o 6 meses, no, como no intenta matarme, solo tengo ideación suicida, entonces, de verdad, tenemos que ver si lo que le decimos, que hay recursos disponibles, si los existe, ¿sabe? Y si pueden atenderle en esos recursos. Hay que intentar disminuir el nivel de angustia y desesperanza. Comunicarnos sin rodeos, utilizando la palabra suicidio, intento de suicidio con total normalidad. Que entienda que es una es una decisión importante que puede esperar antes de tomarla. Por ejemplo, esto de tienes todo el tiempo que desees, siempre puedes suicidarte más adelante, danos un margen para que te atendamos. Te voy a intentar demostrar que tu dolor no va a desaparecer por completo, pero se puede atenuar. No tienes por qué acabar matándote para acabar con tu sufrimiento emocional. Solo te pido que lo aplaces por un tiempo, que nos dejes intentar ayudarte, que antes de suicidarte hables conmigo de manera presencial ahí. Lo más importante es intentar que sienta que le comprendemos y le intentamos ayudar. Intentar entender el estado psicológico del individuo en ese preciso momento. Yo les digo, cuando yo a veces me toca atender a casos en la policía o donde sea, en la asociación. Ayer orientaba a una madre que su hijo de 17 años ha intentado suicidar después de una ruptura de pareja y a una mujer, una enfermera que trabaja en una planta de psiquiatría, que un amigo suyo se ha intentado suicidar. Y me puedo tirar 1 o 2 horas devanándome los sesos para intentar decirle opciones y recursos para que no se suicide. ¿Cómo le puede ayudar ella? Aparte de las guías, de recursos, de orientación, de pautas básicas, de libros, de orientación para el profesional que le va a atender cuando salga de la planta de psiquiatría, de los de la planta de psiquiatría, porque este caso en concreto, uno de ellos me comentaban, dice, se intentó suicidar con el tubo de escape del coche, pero es que cuando le ingresaron en la planta de psiquiatría, se intentó suicidar ahorcándose dentro de la planta de psiquiatría. Es súper difícil que alguien consiga eso, pues este estuvo a punto de conseguirlo ahí. Es decir, que no solo no había terminado con ideación suicida, sino que en el mismo ingreso en la planta de psiquiatría, cuando llevaba unos días, intentó suicidar otra vez. Encontrar y comentar algunos aspectos positivos de su vida, de sus cualidades personales y sus posibilidades futuras. ¿Saben por qué? Porque a mí me ha tocado atender a pacientes que en cuanto tú le dices lo más mínimo, bonito de me pareces una persona que habla muy bien o con sentido del humor o que tienes unos ojos bonitos o lo que sea, se te pone a llorar desconsoladamente. ¿Por qué? Porque hace años que nadie le dice nada bonito, absolutamente nadie de su familia le dice nada bonito, ni nadie de su alrededor, porque no se relaciona con nadie, por ejemplo. Contarle algún caso anterior de nuestra experiencia que se parezca al suyo y que tras decidir posponer la conducta suicida encontró una salida a sus problemas y hoy en día lleva una vida satisfactoria. Otra de las estrategias que a veces he utilizado es cuando alguien te dice, ¿sabes?,
No, yo me suicido como mi madre tiene otra hija de la misma edad que yo y no le da tantos problemas como yo, ¿sabes? Pues mis padres en breve espacio de tiempo van a estar mejor sin mí. Le digo, mira, voy a hacer una cosa, voy a traer a una madre que tenía una hija de tu edad, que se suicidó su hija, y tiene otra hija justamente de la edad de tu hermana, ¿sabes? Y que te cuente esa madre y esa hermana cómo es su vida desde que se suicidó su hija, ¿sabes? Es un confrontamiento total con la realidad. Es una estrategia más, un recurso más, como una traba más, por decirlo de alguna manera. Esto era lo que les decía antes, de que a veces hay alguien que puede decir, ¿sabes?, que no hay absolutamente nada que le ilusione. Dice, aunque muchas veces el sujeto no encuentre en ese momento razones para vivir, probablemente sí sea capaz de recordar, es lo que vamos a intentar nosotros motivarle. Las razones por las que en otras épocas sí mereció la pena vivir o era feliz. Asimismo, hay que tratar que acceda a sopesar los pros y los contras del suicidio, apoyando los primeros y desbaratando los últimos. Intentar infundirle ánimo disminuyendo el nivel de angustia y desesperanza. Yo cada vez, como me veo más, es como un gestor de recursos, digamos, coordinando a diferentes profesionales, a la familia. Ahí tenemos que tener en cuenta si realmente podemos enfrentarnos con ese problema nosotros solos o deberíamos buscar ayuda de profesionales o expertos en la materia. Fíjense lo que les decía, era una enfermera de una planta de psiquiatría, de salud mental, que su amigo se intenta suicidar y sin embargo dice, aunque llevo años en una planta de psiquiatría, necesito que me asesore otro profesional, ¿sabes? Porque me desborda el tema. Ahí. Si la persona no quiere ningún tipo de ayuda, es imprescindible pedir asesoramiento a otros profesionales para saber cómo actuar. Esto es el típico caso de mi hijo se ha intentado suicidar, pero no va a ir ni loco al psicólogo. Aunque le llevemos al mejor psicólogo del mundo, no va a ir y tal. Con lo cual son los familiares los únicos que pueden interaccionar con el joven, digamos, y tienen que saber nociones básicas sobre la conducta suicida, porque el hijo no va a ir, sí o sí no va a ir. Asimismo, si buscamos otros profesionales ahí, descargamos la responsabilidad. Yo muchas veces en nuestro trabajo lo que le digo a los jefes es, a mí me pagan por esto, ¿sabes? Y a otros psicólogos, somos un equipo de psicólogos. Si usted tiene sospecha de que este compañero tiene ideación suicida y tal, derívenoslo a nosotros, descargue la responsabilidad en nosotros, porque si se suicida y no nos ha dicho nada, probablemente se sienta culpable y dice, anda, pues era más serio de lo que pensaba el tema. Y tal. Con lo cual ya le estamos atendiendo nosotros. Puede que se suicide, puede ser, porque nosotros hemos podido atender a gente que no se deja ayudar en absoluto y va para atrás, como los cangrejos, cada vez va peor. Pautas básicas imprescindibles. Siempre que yo llamo a alguien que tiene un ser querido con ideación o intentos de suicidio, siempre estas pautas básicas, siempre acabamos con una asistencia psicoterapéutica con un profesional experto y tiene que ser urgente, no puede ser para dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, si está pensando de manera inminente matarse, de manera continuada, no puede ser que la primera es la próxima semana y la siguiente es dentro de un mes, y la tercera es, a ser posible, presencial, pero hoy en día, después de la pandemia, hay muchos profesionales que atienden y atienden muy bien de manera online. Pequeña pincelada. Hay que tener en cuenta la ambivalencia casi siempre presente con respecto a matarse o no matarse. Es decir, muchos familiares piensan, si uno se quiere matar, se va a acabar matando. Pero es que uno no tiene, por norma general en la cabeza, siempre a las 24 horas del día me quiero matar. Tal. Es decir, muchas veces existe la ambivalencia de me mato, no me mato, ¿sabes? Por el grado de sufrimiento que me provoca algo. Y la impulsividad que necesitas para realizar el acto, no todo el mundo la tiene de manera permanente también, con lo cual hay que estar muy atento, por ejemplo, a cuando uno está desinhibido, por ejemplo, cuando uno está bebido o bajo los efectos de otro tipo de drogas. Ya estamos terminando casi. Algunas ventajas que te puede decir la persona, lo de los pros y los contras de suicidarte. Uno, te va a decir la persona, desaparecer y dejar de sufrir. La de dejar de sufrir, eso es así. Eso yo siempre les digo, tú che, ahí me has dado, vas a dejar de sufrir porque estás muerto, ¿sabes? Y cuando estás muerto no sufres, por lo menos en esta vida. No sé si hay otra vida y en la otra vida sufres o no sufres. Pero aquí, efectivamente, ahí me has tocado, ¿sabes? Vas a dejar de sufrir. Pero lo que no sabes es que en cuanto tú acabas con tu sufrimiento y se lo comunican a tus seres queridos, el sufrimiento es para tus seres queridos. Y eso es algo que tú no eres consciente, que no lo sabes, pero yo te lo tengo que transmitir porque tienes que saber cuál va a ser la realidad una vez que tú te mates, ¿sabes? Ahí. Y si no, pregúntatelo a tus seres queridos. Tienes el valor de decírselo. Oye, si yo me mato, ¿en cuánto crees que voy a estar recuperado? ¿Sabes? Ahí. ¿En cuánto tiempo te vas a recuperar?
¿Qué te dicen? Evitar trabajo y molestias a mi familia, cuidarme, estar pendiente de mí, soportar mis quejas, mi mal humor, les hago un favor y rápido me olvidarán. Casi siempre piensan esto que les he dicho, la visión distorsionada del futuro. Algunas desventajas que les puedo decir: miedo durante el suicidio, posibilidad de fallo y gran dolor físico. Les digo, conozco unos cuantos casos de gente que se ha intentado suicidar y se ha tirado de pisos altos o de pisos bajos y se han quedado parapléjicos o tetrapléjicos. Parapléjicos o tetrapléjicos, con pérdida de control de esfínteres ahí. O se han quedado en coma durante un año y al final mueren de cualquier otra historia y los familiares cuidándole. Y estaba pensando de disparos en la cabeza. En coma durante un año, disparo en la cabeza. El sufrimiento de su familia, como les he dicho, siempre y cuando no sea lo que quiere conseguir, que su familia sufra. Vergüenza y culpabilidad de mi pareja. Problemas económicos para mi familia. Recuerdo un caso en concreto de una mujer, su marido, rumano, se suicidó. Ella estaba de manera ilegal en España con 3 hijos muy pequeños, como de 2 meses, 2 años y 5 años. Y ella no tenía trabajo. Y el marido era el único que aportaba económicamente. No se relacionaban con ningún otro persona de su país y no tenían ninguna familia en España. Y la familia que tenían en Rumanía no podían contar con ella. Fíjense en la situación en la que ese hombre que se suicidó dejó a su mujer con los 3 niños pequeños ahí. Hay gente que piensa, ¿sabes? No me suicido, ¿sabes? Porque creo que voy a ir al infierno. Pues bueno, pues ¿sabes? Pues si eso es lo que te mantiene en esta vida, pues vale, pues yo no te lo voy a desmentir. Ahí. O, por ejemplo, hay gente que dice, no me suicido porque es de cobarde. Pues bueno, pues vale. Yo siempre digo, no te voy a decir ni que es de cobarde ni de valiente, ¿sabes? Pero sí es un poco egoísta si yo te hago ver lo que van a sufrir tus seres queridos y dice que arreen con las consecuencias. A mí me da exactamente igual, un poco egoísta, así que es cierto también que por norma general la persona que está pensando en matarse no piensa de manera racional, piensa de manera emocional, piensa de una manera distorsionada. Y si me equivoco, perder la posibilidad de resolver el problema de otra manera. Aquí ya he terminado, solamente les pongo así el libro que les he dicho antes, La historia del suicidio en Occidente, que me parece súper interesante. Esto es en plan clínico total, guía práctica de prevención y tratamiento de la conducta suicida. De 2 psiquiatras que me encantó, padre e hija, Vicente Granadilla y Cristina Granadilla, Suicidología Clínica, no tiene desperdicio el libro, buenísimo, lo tengo subrayado entero. Esto es, si quieren buscar en internet, encuentros en psiquiatría, ponencias que se realizan en Sevilla, tienen ahí ponencias para aburrir. Ahí estoy yo en una de ellas, en 20 minutos, explicando por qué los programas de prevención no funcionan en España. Y como digo yo, es para superfrikis. Ahí es un libro solamente de notas de despedida. Quiero recordar que son 129 notas de despedidas analizando las notas de despedida, lo que transmiten, lo que significan, notas de despedida, cartas de despedida. Ahí. Las guías, les he dejado solamente 2, que una es la de familiares, para todos los que tienen a alguien con ideación o intento de suicidio, otra es la de autoayuda para la propia persona que tiene ideación o intento de suicidio, que la tiene que leer y ponerla en práctica. La otra es la guía para personal sanitario y facilitadores sociales, pues porque muchas veces no saben tratar a sus pacientes. La otra es la guía para docentes, cuando hay una ideación suicida, un intento de suicidio, un suicidio consumado en los colegios o institutos. Se editaron 20.000 guías de estas en la Comunidad de Madrid. Y la otra es la guía de duelo por suicidio, que es de la que me siento más orgulloso, más contento. Y fíjense que les digo también, aunque la elaboramos para los familiares que habían perdido a alguien por suicidio, actualmente se la mando a todos los que tienen un familiar con ideación o intento. Y les explico lo siguiente, ¿sabes? Si tú quieres ayudar mejor a tu ser querido, cuanto mejor entiendas cómo funciona la cabeza de alguien que está pensando en matarse, mejor le vas a entender y mejor le vas a poder ayudar. Léete la guía de duelo por suicidio, sabes que te va a abrir los ojos en muchas cosas. Yo termino. A ver, ¿me he pasado mucho? No.